Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Voz Puente y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación para este día, estamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en su segmento Gobierno Civil Bíblico, que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muchas gracias, como siempre, por la oportunidad que nos dan de estar los lunes y los miércoles en este programa sobre gobierno civil bíblico. Esta es una propuesta bíblica, una propuesta de Dios, de que sí existe una forma de gobierno, un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. La forma de gobierno que la Biblia delinea es la república, una república en donde Dios es el rey, una república en donde las leyes son para el beneficio de la sociedad. Bienvenidos todos a nuestro programa hoy. Hoy tenemos un tema importante sobre el gobierno civil, la razón del gobierno civil. ¿Cuál es la razón de ser del gobierno civil? Y como siempre, pues, nuestra codirectora, la señorita Michelle Carreño. Bienvenida. Muchas gracias, Molly. Para mí es un placer estar aquí una semana más, en la cual podemos abundar aún más en este tan importante tema, del cual es relevante no solamente para aquellos que se interesan un poco en este ámbito de, bueno, la política y todo esto, sino que es un tema importante para que todos nosotros podamos comprenderlo. Y por eso queremos verlo a la luz de la palabra, a la luz de lo que Dios mismo opina y ha mandado a través de su misma palabra, la Biblia, pero también a través de revelación que tuvieron muchos hombres a lo largo de la historia, en la cual podemos ver realmente cuál es este diseño de Dios y cuál es la función con la que Él primeramente planteó el gobierno civil como tal. Y qué redundancia tiene esto, qué redundancia tiene el porqué del gobierno civil a nuestras vidas como individuos, como familias y al final como una nación que somos. Así es. Antes de entrar en el tema, pues siempre tenemos que ponernos al día de lo que está pasando en Colombia. Muchas cosas. Hemos estado diciendo que este gobierno, este nuevo gobierno de Petro y nuevo Congreso, en fin, el gobierno nuevo está angustiado y desesperado buscando dinero para poder cubrir todas las propuestas que hizo, que prometió durante campaña. Lamentablemente, las cosas pues no están saliendo bien porque están pensando de dónde vamos a sacar el dinero que necesitamos para poder cumplirle las promesas y darle a la gente los beneficios que se les prometió, beneficios que tendrán sin trabajar, aclaro. Pues hay una situación, hay una noticia en donde dice insólito. Aunque la criminalidad se disparó por narcotráfico, masacres y robos, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, pidió recortar 800 millones de pesos a las fuerzas militares. Bueno, el gobierno está buscando de dónde va a agarrar dinero. Y una de las cosas que está haciendo es pues hacer recortes, parece aquí, y está empezando a hacer recortes a el ejército, a las fuerzas militares. Que aclaro, las fuerzas militares es una de las entidades del gobierno que más presupuesto tiene, pero es debido a que tiene más presupuesto porque esta sociedad necesita más de la fuerza, de la mano dura, de la mano externa, necesita la policía, necesita los militares, para que esta sociedad que se mantiene al borde, en crisis, se mantenga por lo menos estable. Pues ahí está.
Una propuesta un poco loca, según las noticias, insólita, porque se piensa hacer este recorte de 800 millones de pesos a los militares. Y la pregunta es, al recortar esto, ¿qué cosas va a recortar el ejército, las fuerzas militares? ¿Qué dejará de hacer? Y sobre todo pensando en que estamos en un momento crucial social, en donde se necesita pues la fuerza física para controlar a los malhechores. Otra cosa que quería decirles que hay otra propuesta, y la propuesta viene de Rudolf Holmes. Y la propuesta de él es que lanza, dice en la propuesta, que los pensionados de más de 4 millones de pesos deberían aportar 500.000 pesos para las mesas de los más vulnerables. Bueno, esta es la misma propuesta de Petro, ¿no? Darle 500.000 pesos mensuales a las personas que no tienen pensión, supuestamente los más vulnerables. Pero aquí Rudolf Holmes, que es un economista colombiano, él propone que ese dinero se le quite a aquellos que ganan más de 4 millones de pesos de pensión. Bueno, de todo, como sea, es una locura, porque es quitarle el dinero que le corresponde al pensionado. Los pensionados durante toda su vida han ahorrado un dinero para vivir en su vejez. Y ahora resulta que el dinero que han ahorrado, ahora el gobierno quiere decirle, pues lo siento mucho, de ese dinero que usted ha ahorrado para su pensión, le vamos a quitar 500.000 pesos para dárselo a alguien que no ahorró nada. ¿Qué le parece? Estas son las locuras de estas ideas comunistas, socialistas, de este gobierno realmente izquierdista que está tratando de buscar dinero y pues piensan, ¿a quién se lo quitamos? ¿A quién se lo quitamos sin que haya revueltas? Pero la noticia es que van a haber revueltas. La gente va a marchar porque son cosas incorrectas. Hay una cantidad de propuestas malas. Ya en todo el país, gente se está apropiando de tierras, propiedades ajenas, con esa idea, pues, de que están recuperando la tierra de los ancestros. Pues esa es otra de los pensamientos locos de esta filosofía izquierdista comunista. Bueno, esas son cosas, entre otras, que están pasando en la Colombia querida, en nuestra Colombia querida. Pero eso es debido a que el gobierno está cumpliendo con su razón de ser. Otra noticia que hay, pues a mí esa noticia me parece hasta buena, pero claro que la idea es mala. Y es que a los que se divorcien, también a todo que desarrolle un divorcio, le van a cobrar un impuesto de los bienes que le quedan. Entonces la gente lo va a pensar, ¿no? Va a pensar, ¿será que me divorcio o no me divorcio? ¿Por qué? El gobierno va a sacar una tajada, es la propuesta que está, la propuesta que está en la reforma tributaria de taxar a cualquiera, en cualquier forma. Entonces están rebuscando hasta las cosas más absurdas. Eso yo diría, esto sí es absurdo, ¿no? Una familia que está rompiéndose, dañándose y que se divide y que ya es un problema social. Fuera de eso, ahora Dios le dice, lo siento mucho, pero también le quitamos un poquito a ella y un poquito a él, y ustedes quedarán casi con menos para vivir y serán más pobres de lo que, porque el divorcio empobrece a dos partes. Pero el gobierno agarra a otra parte, pues empobrece más. Bueno, esa es la idea del gobierno presente. Y pues la gente va a marchar. Y personalmente yo estoy a favor de la marcha del 27 de septiembre. Hay que salir a la calle a decirle a este gobierno que está haciendo las cosas mal, que las propuestas son incorrectas. Hay que salir a decirle al presidente y al Congreso, porque el Congreso también está loco, porque el Congreso son los que están ahí, son los que deciden cuáles de todas estas leyes se van a cumplir.
y son los que van a decir si la reforma pasa o no pasa. Entonces toca decirle a este Congreso que esa reforma no puede pasar, que necesita ser cambiada en un porcentaje altísimo para impedir que cause tanto mal a los colombianos. Pues Michelle, aquí estamos iniciando entonces, digo todo esto porque todo eso va con el tema nuestro, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón, Michelle? ¿Cuál es la razón de ser del gobierno civil? ¿Para qué existe? ¿Para qué Dios lo creó? ¿Para qué un pueblo, una nación establece un gobierno, elige personas dentro del pueblo para que lo representen en un gobierno civil? ¿Para qué, Michelle? Sí, Molly, yo creo que todo lo que estabas comunicando ahorita sirve de una introducción perfecta para este tema y justamente lo que yo hablaba al principio es por qué debemos comprender la razón de ser del gobierno civil, por qué debemos comprender los límites que también tiene este concepto de gobierno civil y por quién fue instituido el gobierno civil. Es justamente por eso que traigo a colación como la respuesta que le da John Locke, pero también creo que es la respuesta que le da la Biblia a la razón de ser del gobierno civil, o bueno, mejor dicho, cuál es ese propósito con el cual Dios instituyó el gobierno civil y es simplemente proteger los derechos que Él ya nos dio. Y más formalmente John Locke lo plantea dentro del segundo tratado del gobierno civil, cómo proteger la vida, la libertad y las posesiones de cada hombre con la ejecución de leyes. Y justamente cuando leo esta definición que le da John Locke y la comparo con lo que está pasando ahorita, por ejemplo, este tema del matrimonio, bueno, mejor dicho, del divorcio, es curioso porque realmente es algo que a nosotros nos parecería, bueno, esto está bien porque al menos la gente lo va a pensar 2 veces antes de divorciarse. Pero a la vez lo que queremos no es que la gente lo piense 2 veces antes de divorciarse, porque si no el gobierno le va a cobrar de impuestos, sino que lo piense por su propio autogobierno y pues por su propio conocimiento. Y esto es justamente la libertad que queremos que se logre a través de un correcto entendimiento del gobierno civil. La libertad de, bueno, incluso en medio del divorcio, que no es que no me divorcie por un miedo y temor al gobierno, sino que si no hay divorcio es por miedo y temor, primeramente, a Dios. Y eso en cada ámbito de la vida, no solamente el divorcio, sino en cada cosa. La Biblia nos habla de que debemos estar sujetos a la ley, pero no por temor a los gobernantes, sino por temor primeramente a Dios. Y cuando entendemos esto es que podemos comprender los límites reales que existen para el gobierno civil como una institución, pero no la mayor de todas, sino una de las tantas que Dios mismo creó para gobernarnos como seres humanos y como sociedad. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo que pues aquí en este programa y nosotros con la idea que tenemos de gobierno, que es gobierno civil bíblico, pues no estamos de acuerdo con el divorcio para nada, ¿no? No queremos que la gente se divorcie, porque el divorcio en una sociedad es lo que causa mayores problemas económicos. Está comprobado científicamente, no estadísticamente, que cuando las parejas se divorcian, eso trae mucho caos económico a las dos partes y se ponen y hace más pobre a la sociedad fuera de lo que hace eso en la vida de los hijos, ¿no? Los hijos pues pierden un papá, una mamá y comienzan a tener problemas emocionales de identidad y todo lo que conlleva eso. Se ha comprobado aún que los hijos que no tienen que están pasando por divorcio son los hijos que tienen mayores problemas académicos y que caen fácilmente en adicciones de droga, de pornografía, de vicios que hay caen. Entonces no somos a favor del divorcio, pero es una propuesta de Petro en la reforma que al que se llegue a divorciar, entonces se le saque un dinerito de su proceso, de sus posesiones, sobre todo porque la clave está de dónde van a sacar, pues de la propiedad de cada persona. Entonces, ¿qué es la propiedad de la persona? Lo que le quede
las divisiones que se hacen en todas estas cosas, pues hay ahí un dinero. Lo mismo está la propuesta para lo que tiene que ver con la herencia, ¿no? Herencia, los que tienen herencia, también el gobierno está pensando en quitarles otro poquito más. Ya les quita y quitarles otro poquito más. Bueno, esto es lo que está pasando, pero entonces el gobierno civil está para qué. Me gusta esa diapositiva, Michelle. Me gustan los colores, todo muy bonita. La razón de ser del gobierno civil. Esto de proteger la vida, la libertad y las posesiones de cada hombre es algo que es natural. No es algo que el gobierno lo hace porque él da esos derechos para que una persona tenga vida, para que tenga libertad y tenga propiedad. En ninguna manera. Esos son derechos que Dios le ha dado al hombre. Y el gobierno, como dice ahí, está para proteger los derechos que le dio Dios al hombre de vivir hasta su último momento, de tener propiedad privada y de disfrutar del fruto de su trabajo, que es algo que le llamamos libertad. Por lo menos es lo que Montesquieu define libertad, ¿no? Así, de esa forma, que es la tranquilidad que cada persona tiene en su mente, de su propia seguridad. Cuando una persona está segura, tiene sus finanzas, una persona tiene, sí, sus propiedades, y en este caso las puede disfrutar, eso es libertad, porque trabaja y puede usar el fruto de su trabajo para lo que quiera, para su bienestar, para pasear, para comprar, para invertir si quiere. Pero el gobierno civil, esa es su razón de ser, proteger estos derechos y hacer que el ciudadano se sienta seguro. Aquí viene una cosa muy importante, porque estamos hablando de que el gobierno protege, el gobierno da seguridad a los ciudadanos y no lo mantiene al borde del ataque de nervios, sino que su diseño es ese. Pero ¿cómo un gobierno hace que sus ciudadanos se sientan seguros? Cuando el gobierno aplica la justicia, cuando castiga a los malvados, cuando castiga a los malhechores y protege el bien de los que trabajan, de los que tienen propiedad privada. En Colombia no está pasando esto, tristemente, ¿no? Porque este gobierno está protegiendo a los malhechores, le está dando muchas oportunidades. Hoy alcancé a leer, pero no tengo el dato aquí, que hay una propuesta de darle un dinero mensual a un grupo de personas que son, han sido delinquidos, que han hecho lo malo, y entonces para ayudarlos a mejorar su estilo de vida, pues el gobierno está pensando en darles un dinero mensual. Hay un pasaje en la Biblia, en Romanos capítulo 13, versículo 4. Romanos 13, 4, delinea cuál es la función del gobierno. Dice que el gobierno es un servidor de Dios para tu bien, o sea, para el bien del ciudadano. Dice, si haces lo malo, teme al gobierno, porque no en vano lleva la espada. O sea, que la función del gobierno es castigar, porque la espada significa castigo, significa fuerza, también significa muerte. Entonces, sí, el que hace lo malo tiene que temer al gobierno, porque el gobierno aplicará la fuerza, aplicará la espada para proteger la sociedad. Dice, porque el gobierno es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Esa parte, ahí, Michelle, qué bueno que la pones ahí, es demasiado importante, clave, porque muestra por qué el gobierno existe, cuál es su razón, cuál es su función primaria. En la Biblia nunca yo encuentro que diga que el gobierno tiene que darle casa a la gente,
que tiene que darle a la gente educación, que tiene que darle salud, que tiene que darle subsidios. Yo no veo en la Biblia eso de ninguna manera. El gobierno tiene que proteger la libertad. Cuando el gobierno protege la libertad, el individuo trabaja libre, el individuo crea riqueza porque sabe que el gobierno la protege, es su propiedad privada y no se la roba. El dilema aquí es que este gobierno presente que tenemos en Colombia y en Latinoamérica es un gobierno que le roba la producción al trabajador, al que prospera. Por lo tanto, en lugar de realmente incentivar o de inspirar al trabajador, lo que hace es desalentarlo, lo que hace es cortarle la creatividad para que no trabaje. El gobierno, su función es castigar al que hace lo malo. Entonces dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Uno tiene, yo me pregunto, Michelle, eso, ¿por qué le tenemos miedo a este gobierno? No debería ser así. Si hay un gobierno en una nación, es para que ese gobierno le dé tranquilidad a sus ciudadanos, no para que lo tenga asustado todo el tiempo. Pero los colombianos estamos asustados, porque no sabemos con qué locura saldrá este gobierno. No sabemos qué propuesta va a hacer. Yo estaba viendo un videito por ahí, un videito de el presidente Petro, cuando le preguntan sobre las marchas, sobre las protestas, y pues él tiene su expresión. Ahorita lo voy a poner, lo tengo ahí, quería ponerlo, para que nos demos cuenta de cómo este gobierno está loco, o sea, se contradice en sus ideas porque propone algo y luego en el ejercicio ahora pues tiene que echar para atrás y porque las cosas no funcionan como lo pensó. Déjame ver si pongo el video, lo tengo aquí a mano no está a mano, entonces toca esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito que no lo tengo a mano. Pero estamos hablando de lo que el gobierno debe hacer. Bíblicamente, según lo que aprendemos en la Biblia, el gobierno tiene que aplicar la fuerza. Pues en Colombia no hablamos de la pena de muerte porque pues no se aplica, la gente no cree en esto. Pero bíblicamente la base de un gobierno es la pena de muerte, porque la pena de muerte limita el obrar mal de los individuos por temor a morir. Pero como este gobierno le está dando tantos privilegios a los malvados, lo que está causando dentro de la sociedad, está causando es un caos y los malandros pues se sienten protegidos por el gobierno y por la misma ley, Michelle. Sí, María, así es. Y bueno, mientras tú busques allí, podemos expandir aún más este término. Y es que pues muchas personas podrán preguntarse como por qué nos centramos tanto en Romanos 13 y qué clase de validez puede tener un escrito que fue hecho hace tantos años dentro de lo que sigue siendo el concepto de gobierno civil. Y bueno, me gustaría leer una pequeña frase de McAllister. Lo que él dice es que se ha estimado que 2/5 de la Biblia están dedicados solamente al asunto del gobierno civil. Y también habla de que esta revelación bíblica fue dada para enseñar a los hombres cómo erigir estados y llevar a cabo gobiernos, bajo la perspectiva de que si Dios es creador, cuánto más no nos daría las conductas y principios para un acto tan importante en la vida humana como es el gobierno. Es interesante el hecho de que eso es completamente cierto. Si Dios es el creador, pues cuánto más nos daría las instrucciones correctas y las podemos ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento de cómo es el gobierno civil, y por eso para nosotros es tan importante ese capítulo de Romanos 13, y por eso para nosotros es tan importante el entendimiento de que no solamente en Romanos, sino en toda la palabra que está escrito que el gobierno civil
debe tener la espada para castigar al malhechor. Y Ajá, el gobierno civil es establecido por Dios. Y yo no sé cómo les caería a las personas que nos ven ahora y nos verán si yo digo que el gobierno civil es un regalo de Dios para la sociedad. El gobierno civil como un regalo de Dios para una sociedad. El gobierno civil es un regalo para la sociedad si está compuesto por gente que tiene el temor a Dios. Si está compuesto por gente recta, está compuesta por gente que entiende el valor del individuo, que entiende el valor de la vida, que entiende el valor de la propiedad, que entiende el valor del esfuerzo individual y reconoce que la gente automáticamente tiene derecho para disponer de sus posesiones. Es la gente la que dispone de sus posesiones. No es el gobierno que dice cuándo tú puedes usar sus posesiones y cuánto de esto es lo que tú tienes que usar. Yo me acuerdo, hace 2 años, estuve en Venezuela. La gente en Venezuela que tenía su platita en el banco, el gobierno no les permitía sacar lo que ellos necesitaban, sino el gobierno decía, cada persona que tiene dinero en el banco solamente puede sacar tanto, no puede sacar más de eso. Puede sacar menos si quiere, pero no más. Pero ¿cómo es posible que un gobierno se atreva a querer controlar el uso de tus finanzas? ¿Cuánto es que tú puedes usar mensualmente? Claro, por esa razón, mucha gente pues aguantaba hasta hambre, teniendo plata en el banco, no podía usarla porque el gobierno no le permitía disponer de su propiedad. Bueno, esas son las locuras. Las locuras. Déjame, a ver que creo que ya tengo el videito, Michelle, a ver si lo pongo aquí, sobre la entrevista con Petro, es bien cortito. Si a usted hipotéticamente en su gobierno le pasara un paro como el del año pasado, con el mismo fenómeno de violencia paralelo, ¿usted cómo lo manejaría? Yo no tendría un ministro de Hacienda tan irresponsable como, en medio del crecimiento del hambre que aquí hemos detectado en cifras, ponerle impuestos a la comida. Que es lo que hace estallar el paro de hace un año. Eso se llama, digamos, una indolencia de un gobierno con la sociedad la más débil. Ellos hicieron estallar el paro. Bueno, ¿qué le parece? Ese es el presidente que tenemos ahora nosotros y al cual se le va a levantar el país, porque está haciendo todo lo contrario a lo que supuestamente proclamó o proclama, y es, pues, colocando impuestos a la comida, colocando impuestos a la gasolina. Esto sí va a estallar si llega a pasar eso, Michelle. La gasolina vale 9,000 pesos. Y es una locura. Dice que lo quieren subir a 18,000 pesos. Que para que porque los que más usan gasolina son los narcotraficantes, dice. Entonces, por esa razón, para que no usen la gasolina para mal, van a subir de precio. Como si todos los colombianos fuéramos narcotraficantes. Los narcotraficantes en un país son un grupo pequeño. El resto de personas son trabajadoras, que tienen moto, que tienen carro, camiones, que trabajan, que se ganan la vida con su propiedad, como el vehículo. Y ahora si le llegan a subir la gasolina a 18,000 pesos, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en este país, no? Pero bueno, la gente no se va a aguantar esto. Los taxistas, los muleros, toda esta gente, eso va a causar un caos social. Debemos prepararnos si esta gente no desiste de esas ideas antinaturales, porque el gobierno no está protegiendo a los ciudadanos,
todo lo que está haciendo el gobierno, quiero decir, es pensando en él, pensando en su presupuesto. Necesitamos tanto dinero, ¿cómo lo recogemos? ¿Cómo le robamos a la gente? ¿Cómo hacemos para recoger el dinero del pueblo? Pues bueno, eso va a tener su repercusión si esta gente no cambia, si no bajan los brazos, si no son humildes y si no reconocen que sus propuestas están fuera de orden, que son propuestas que no benefician al individuo, sino que son propuestas que están beneficiando a un grupo específico llamado gobierno. Pero eso es una buena cosa, porque la gente tiene que darse cuenta que el poder del gobierno es limitado. Cuando uno le da tanto poder al gobierno, pues esto es parte de las consecuencias de darle tanto poder. Porque entonces el gobierno cree que tiene el derecho, que tiene el poder de tomar por medio de las leyes injustas, tomar la posesión de los trabajadores. Alguien me preguntaba, el sábado me preguntaba, un cristiano me decía, pero bueno, la Biblia dice que uno tiene que someterse a las autoridades. Entonces, ¿cómo funciona esto, Michelle? La Biblia dice que uno tiene que someterse a las autoridades. Entonces el gobierno es puesto por Dios. El gobierno delinea la autoridad de Dios. Entonces, ¿cómo resistirlo? No se puede. Sí, Molly, pero justamente es por esto que la Biblia es tan clara y muestra tantos ejemplos, incluso en Hechos, está uno de los más populares, en los cuales se habla de que si tememos al gobierno es porque primeramente tememos a Dios. Por lo tanto, si el gobierno decide hacer algo que está fuera de lo delimitado por la ley de Dios que cubre cada ámbito de nuestra vida, pues hay algo que está mal. Y si nuestra mayor autoridad es Dios, pues vamos a obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres que él mismo puso o que están instituidos en el gobierno por la propia maldad que está en el corazón del hombre. Claro, nosotros concluimos que un gobierno que desarrolla leyes antinaturales, leyes en contra de las ideas correctas que Dios ha establecido para el funcionamiento de la sociedad, un gobierno que va en contra de esto, pues ese gobierno se hace ilegal, porque está en contra de la ley de Dios. Y por lo tanto, al serse ilegal, entonces se puede desobedecer, porque uno no puede obedecer leyes que son injustas. Así es, Molly. Y también yo creo que pudiéramos entenderlo mejor si tenemos la perspectiva de que aquel poder que le estamos dando al gobierno tiene unos márgenes y unos limitantes. Y bueno, de nuevo voy a mencionar a John Locke porque creo que es un experto en esta área. Y él decía que este poder político que debemos darle al gobierno y que está limitado es el derecho de dictar leyes. Solamente esto, dictar leyes bajo pena de muerte y en consecuencia dictar también otras bajo otras penas menos graves. Es decir, hasta aquí llevamos leyes con penas, a fin de regular y preservar la propiedad y emplear la fuerza de la comunidad en la ejecución de dichas leyes y en la defensa del Estado frente a injurias extranjeras. Y todo ello con la única intención de lograr el bien público. Y el bien público no según ellos, sino según lo que realmente es el bien público, que es la ley de Dios para que el bien, la sociedad o el público esté bien y esté protegido. Así que podemos ver cómo este poder que le entregamos al gobierno no es un poder de, bueno, ya el gobierno es todopoderoso, que decida que está bien y que está mal, sino que es un poder que delimitamos bajo el concepto de deben ser leyes con penas que además nos lleven a un bien público. Tremendo. John Locke es uno de los filósofos preferidos para mí, porque realmente aclara las ideas. El poder político es el poder que tiene el gobierno de hacer leyes, pero leyes para el bien. Cuando una ley es hecha y no es para el bien común, porque esa es otra cosa importante, no es para el bien de un grupo,
Cuando hace una ley para beneficiar a un grupo determinado, eso se llama corrupción. Eso se llama, ¿sí?, favoritismo. Y el gobierno no puede inclinarse a ningún grupo determinado. El gobierno, cuando se establece, a pesar de que viene de diferentes partidos políticos o lo que sea, hay grupos, cuando se establece como gobierno, ya esos grupos pierden su fuerza y ese gobierno entonces se establece para pensar en el bien de los conservadores, de los liberales, de los blancos, de los negros, de los gordos, de los chiquitos, de los que tienen problemas de identidad. Las leyes son para protección de todos. Y entonces no se puede hacer ley, vamos a proteger a los de LGTBI, vamos a proteger a los de la clase 1, vamos a proteger a los evangélicos, vamos a proteger a los... No se puede hacer leyes así, de esa forma, porque se cae en la injusticia y se cae en beneficiar a unos y maltratar a otros. Entonces, no procede. Esas propuestas y esas leyes así no proceden. Entonces, el gobierno tiene una razón de ser básica, y es que todo lo que haga, todo lo que proponga, todo movimiento que haga como gobierno, tiene que ser pensando en el bien de toda Colombia, en este caso, cada país, porque un gobierno, cuando hablamos de gobierno, presidente y Congreso, ellos tienen que pensar en el bien de todo el país. Cuando hablamos del gobierno local, como gobernación, el gobernador debe estar pensando en el bien del departamento. Cuando hablamos de la asamblea, es decir, diputados, ellos tienen que estar pensando en el bien del departamento, porque fueron elegidos para eso, para el bien del departamento. Cuando hablamos de alcalde, entonces hablamos del alcalde es para el bien de la ciudad, bien de la ciudad. Y cuando escogemos concejales, es para el bien de los barrios de la ciudad. Y si escogemos ediles, es para allá el bien de esa comunidad chiquita que eligió a ese edil. Pero en ese orden es el proceso. Entonces, cuando se salen de esos límites lógicos y naturales, entonces donde vienen las ideas de rebelión, de violencia, de insatisfacción, y eso lo crea un gobierno que no cumple su jurisdicción, sino que la pasa y quiere meterse en otras áreas que no le pertenecen. Así es, Molly. Y ya que hablamos pues de diferentes tipos de gobierno, pues también podemos hablar de los más importantes para mí, y son el gobierno individual del individuo y también el gobierno en la familia, que es justamente lo que estamos hablando todo el programa. Estos principios no son solamente para, bueno, para ya que el presidente los escuche y algún día le caiga la revelación, sino también para cada uno de nosotros, que podamos entender que el principio esencial de todo gobierno es la autoridad regida por la ley de Dios y la obediencia racional a dicha autoridad, entendiendo que todo fue instituido por el poder de Dios. Y esto va también en el individuo, en el cómo nos podemos autogobernar, y en el hogar, en el cómo podemos respetar cada uno de los roles que Dios instituyó para el gobierno. Obviamente todo bajo el mismo amparo de la ley fue instituida por Dios y solamente Dios sabe lo que es perfecto para una sociedad, y el gobierno ejercido es aquella obediencia que yo someto ante aquella autoridad que Dios dio. Claro que sí. Entonces, en ese sentido, no hay rebeldía. En ese sentido, se alinean las cosas y una comunidad va a funcionar correctamente porque los representantes del gobierno están haciendo las cosas conforme a la ley que Dios dio, a la ley que Dios dio, a la ley de la razón, al bien de las personas. Y esto pues va a generar una sociedad próspera, va a generar una sociedad segura, va a generar una sociedad creativa. En fin, el alinearse a las ideas correctas produce demasiada libertad en el individuo, porque entonces el individuo puede trabajar, puede guardar,
puede ahorrar. Mira, Michelle, la gente no quiere ahorrar ahora, porque sabe que si meten la pata en el banco, con este gobierno como va, de pronto no van a poder sacar su plata y usarla. Se las quitan, literal. Le quitan el dinero porque pues no lo puede usar, es una. Si yo no lo puedo usar porque me lo quitaron, o por otro lado, le crean un impuesto, aunque ya lo hay, ¿no? El impuesto del 4 por 1000 a la gente que tiene dinero en los bancos y lo mueve, le cobran 4 por 1000, que supuestamente esto fue una propuesta provisional en un tiempo de crisis del país, una propuesta provisional que nadie quiere tumbarla porque eso produce mucho dinero, porque es una forma pues de sacarle a los que guardan su dinero en el banco platita. O sea, el gobierno, yo me aterro de nuestras sociedades, que en nuestras sociedades, si algo sube de precio, nunca más vuelve a bajar. No tenemos esa capacidad de bajarlo de precio, sino que ya no se puede, y yo no entiendo por qué. Bueno, eso es cuestiones ahí mentales y lo que sea. Pero entonces hemos estado aquí hablando de, Michelle, de la razón del gobierno. El próximo miércoles seguiremos con este tema tan importante, pues, para que nuestros oyentes y nos verán en un futuro, porque la idea es enseñar, ¿no? Enseñar los principios que la Biblia muestra sobre el gobierno, hablar de aquellos personajes como John Locke, quienes tienen ideas claras sobre sus funciones civiles del gobierno, y pues, enriquecer nuestra mente para no dejarnos engañar. Entonces nos vamos, Michelle, porque el tiempo se nos fue. Y por último, me gustaría terminar con Proverbios 28:2, donde dice: cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. Así que sigamos orando y sigamos educándonos por aquella estabilidad que vendrá con líderes sabios que Dios puede levantar de donde Él desee. Así que, bueno, muchas gracias a todos por vernos. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.